Buenas noches, llegamos con mucho retraso y por sitio donde no tocaba, pero la tecnología y Facebook no estaban de nuestro lado hoy. De hecho, a Víctor lo hemos tenido que echar porque nos daba eco. Pues nada, hoy estamos aquí intentando vernos todos y hablar un poquito sobre fauna, sobre la Federación Fauna, sobre la importancia de la próxima manifestación el día 23 y hemos invitado a Chema y a Luis para que nos hablen un poquito de lo que es la federación y el por qué surgió y demás, aunque bueno, creo que ya la última vez que me entrevistaron a mí solté bastantes rollos, así que intentaré estar medio callado, ya veremos si lo consigo. No sé quién de vosotros quiere empezar. No sé, empieza tú, Luis, que parece que siempre hablo yo. Bueno, pues hola, soy Luis, miembro de la Junta Directiva de la Federación Fauna. Y bueno, un placer estar aquí, encantado de estar con vosotros y agradecer la invitación, sobre todo. Bueno, ¿por qué empezó Faunas? Luis, cuenta un poquito del por qué empezamos. Bueno, el detonante de Fauna fue, pues bueno, aquel vídeo que vimos todos, estando en confinamiento de nuestro querido amigo Luis Mariano, en el que, pues bueno, empezó a hacer unas declaraciones científicas, llamémoslo de esa manera, y bueno, empezamos a movernos a partir de entonces, ¿no? Ese vídeo que pusisteis vosotros en otra vídeo entrevista como esta, pues bueno, pues en el que decía que pues bueno, mezclaba zoonosis con animales exóticos cuando no es y tal, y un poco pues empujando lo que es todo esto que nos viene de más allá, ¿no? Lo que es este sector animalista radical que bueno, que está empujando un poquito pues todo lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Fauna en un principio, desde una parte más romántica, la idea es pues bueno, pues compartir todos estos conocimientos que cada uno de los sectores y asociaciones tiene con la sociedad, acercar la ciencia a la sociedad desde un punto de vista más cercano, más próximo. Pero bueno, realmente el detonante fue pues aquel vídeo famoso de Luis Mariano que todo el mundo conocéis. Sí, donde decía que iba a instaurar un listado positivo y que solamente pudiéramos tener los animales de nuestros abuelos. Principalmente eso. El listado positivo es la gran amenaza, yo creo, que tenemos ahora mismo sobre nosotros. Y bueno, sí, por ahí va, ¿no? Que si los animales, los que tenían nuestros abuelos, bueno, tenemos abuelos y bisabuelos que tenían hasta leones, ¿no? Sí. Bien, pues si quieres recojo yo un poco el testigo. Y bueno, yo os voy a contar porque cuando empezó Fauna, la verdad es que ya llevábamos un poco de contubernio con los de Aviornis y los de Sodeva. Empezamos un poquito a movernos porque vimos que no estaba nada claro. Además, de hecho, todo esto creo que enlaza todavía con algo muy anterior a lo que comenta Luis, que fue la famosa sentencia de la Pitón Bola, ¿no? Cuando empezamos a movernos con todo aquello del contencioso administrativo que le metió Soeva al Real Decreto, pues claro, nos tuvimos que dedicar un poquito a seguirles la pista a las personas que estaban haciendo esto, que nosotros rápidamente los identificamos en el Ministerio de Transición Ecológica. Entonces, vale, diréis, claro, nos gastamos el dinero y igual no sirvió para nada, ¿no? Pero no, sí que sirvió para mucho, porque nos sirvió para que nos mandaran todo lo que constituye la memoria del Real Decreto. Entonces, gracias a eso tuvimos acceso a todos los documentos que se utilizaron pues, para meter a las especies en invasoras y todas las consultas que se hicieron
las conversaciones que se tuvo con las comunidades autónomas, los informes que se presentaron. Entonces, de repente nos dimos cuenta de que había muchísima discrepancia, por ejemplo, entre lo que proponía Miteco y proponían las comunidades autónomas. Nos dimos cuenta enseguida de que fue una decisión bastante impuesta. Por ejemplo, vamos a entrar con otro animal, por ejemplo, el cerdo vietnamita. Yo recuerdo revisar la documentación del cerdo vietnamita y ver que varias comunidades autónomas ponían al Miteco para caer de un burro, o sea, pero no un poquito. Yo recuerdo uno de los informes, que no voy a decir de qué comunidad era, pero que todavía me estoy riendo porque el tipo que lo escribió, además lo escribió con una sorna y una retranca espectacular, ¿no? Porque claro, él decía, pero ¿cómo vais a coger a un animal doméstico y lo vais a meter en la lista de invasoras? Porque al final un cerdo vietnamita es una raza de cerdo. Y, por ejemplo, no se puede comerciar con partes de esos cerdos, ¿no? Entonces el señor decía, y yo si me como un chorizo de cerdo vietnamita o me como un jamón de cerdo vietnamita, ¿cómo sé que es de cerdo vietnamita? ¿Qué voy a hacer? ¿Prohibir todos los jamones? Bueno, pues ese era el espíritu más o menos del informe. Entonces ya nos fuimos dando cuenta de que todo era pues bastante sectario y bastante ridículo, ¿no? Ya no os digo nada cuando vimos los análisis de riesgo, ¿no? Sin fecha, sin firma, de 4 o 5 páginas, prácticamente sin bibliografía, que parecía que los había hecho el becario, ¿no? Y al final de todo, pues llegaban a un riesgo medio todos que decían que por principio de precaución que lo subían a alto. Entonces, claro, dices, no, vamos a ver, el principio de precaución no es esto. El principio de precaución es decir que me voy a poner siempre en el caso peor a la hora de responder a las preguntas que se hacen en los análisis de riesgos, ¿no? Pero en ningún caso decir que lo aplico después, ¿no? Entonces, claro, cualquier cosa de riesgo medio automáticamente para el Miteco va a ser de riesgo alto. Bueno, ni que decir que bueno, que llegamos a su señoría con estos razonamientos y su señoría dijo que el Miteco podía hacer lo que quisiera, que era nuestra palabra contra la suya y que a partir de ahí ellos eran los científicos igual que nosotros y que si ellos habían decidido así, pues bien sería. Bueno, pues por supuesto no se molestaron en leerse en absoluto ninguna de los muchísimos informes que aparecían en el dossier asociado a la ley. Y obviamente pues al final es complicado porque son jueces y al final para ellos era una pérdida de tiempo, pero para nosotros no. Nos sirvió para darnos cuenta de lo que estaba pasando en ese ministerio y que obviamente pues había gente que era de una ideología muy determinada, ¿no? No sé cómo calificarla. No me gustaría llamarles ecologistas, ¿no? No sé, si queréis a partir de ahora les vamos a llamar pues verdes, ¿vale? Por intentar distinguir entre lo que sería, pues por ejemplo, una ideología un poco más filosófica o tiramos ya hacia lo político. Entonces, con este punto de partida, claro, estábamos vigilando todos los movimientos y uno de nuestros miembros de la Junta de SOEVA, Juan Gómez, nos dijo, os digo, estábamos detrás todo el tiempo de ver todos los movimientos que hacía el Miteco, porque claro, nosotros decíamos, pero ¿quién está detrás de esto? ¿Qué locura es esta? Entonces, para animarnos a todos un poquito, que estábamos encerrados en la pandemia, la Fundación Biodiversidad, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, hizo una serie de que llamaran ellos biodirectos, de retransmisiones en YouTube, pues bueno, sobre cosas que ellos consideraban de interés. Biodiversidad, bueno, sobre todo para tenernos entretenidos y bueno, darse un poquito de bombo mientras estábamos allí. Total, hicieron 3 vídeos, más o menos, que pasaron sin pena ni gloria. Y el cuarto vídeo, y último, todo hay que decirlo, fue un vídeo directo que estaba dedicado a las pandemias y a las zoonosis. Entonces, en ese vídeo habían 3 personas, quiero recordar que una persona era de WWF, la otra era un alto cargo de la Guardia Civil y el tercero era Luis Mariano González García. Y la presentadora. Y estaba actuando como jefe de acciones de conservación de la Dirección General de Biodiversidad. Entonces, claro, me acuerdo que esto casi que lo estábamos viendo en el chat de la Junta de SOEVA casi en tiempo real, ¿no? Porque Juan, yo no podía verlo, yo estaba trabajando en ese momento, y Juan nos iba escribiendo, ¿pero qué dice este tío? Pero este tío está sonado, pero cosas así, ese tipo de comentarios, ¿no? Así un poco de, pues imaginaros, estamos así en un ambiente distendido, pues así era más o menos el tono de la conversación, ¿no? Y la cuestión es que, claro, yo luego lo vi
Y me quedé, pero vamos, yo decía, bueno, no será para tanto, ¿no? Y luego lo vi y fue, bueno, yo me quedé completamente helado, ¿no? Ya empezó pues con aquello de que, claro, que esto de tener animales que se tenía que acabar, que ya se liberó en su día los esclavos, como Espartaco, y que, bueno, que poco a poco esto tenía que irse acabando y que para que esto se acabara, pues que teníamos que hacer una lista positiva que había funcionado muy bien en Bélgica, en Holanda y en Luxemburgo y que, bueno, que aquí tenemos que hacer lo mismo y que nos quedáramos con las mascotas que tenían nuestros abuelos. Bueno, la que se les fue espectacular. Entonces, enseguida empezamos a movernos, ¿no? Y decir, ¿qué hacemos, no? Bueno, pues Juan, que era socio también de Abiornis, llamó inmediatamente a la directiva de Abiornis y empezamos a hablar sobre esto. Esto no puede ser. Yo me acuerdo que me llamó Ricardo Sobrino horrorizado diciendo, madre mía, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es Corea del Norte. ¿Pero qué vamos a hacer si llega esta gente, no? Bueno, pues al final lo que decidimos fue empezar a establecer una línea de colaboración a la que poco tiempo después se juntó a Virases, con los que asociación de criadores de aves rapaces, ¿no? Entonces, poquito a poquito, pues ahí empezamos con un germen de colaboración, que ya empezamos a hacer unas cuantas cosas, y pasado, no sé, pasado unos meses, ¿no? Pero no demasiado tiempo, nos contactaron Pepe Cordero y Jacobo Quero, que querían montar algo más en serio, darle una forma jurídica. Entonces, a nosotros nos pareció fenomenal, ¿vale? La idea viene de ellos, todo hay que decirlo, aunque nosotros llevábamos una línea de colaboración, las tres asociaciones, pues no nos habíamos planteado de momento hacer una federación, ¿no? O sea, simplemente trabajábamos al unísono y coordinadamente. Entonces son ellos dos los que nos dicen, bueno, ¿y si esto le damos una forma jurídica? Y bueno, y nos pusimos manos a la obra, ¿no? Entonces, al poquito, pues creamos un grupito de WhatsApp que fuimos ahí metiendo gente y bueno, fuimos haciendo también contactos en feria, gente que quiso colaborar. Ahí es en el momento que llegó Luis, que fue, y hay que decirlo, con ayuda de Fauna Seguros, pues nos ayudaron muchísimo, sobre todo en el aspecto técnico, a la hora de dar un empujoncito pues con la página web y bueno, y trabajando como nadie, creo yo, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues nada, y por otro lado, mientras ellos estaban llevando pues la faena esa de crear la página web, pues también conseguimos pues acceder a otras personas que también estaban interesadas, un poco de nuestro mundo, pero ya más del mundo de la protección, porque enseguida también se metió Gonzalo de Rescate, bueno. Total, que poquito a poquito ahí fuimos montando un pequeño edificio, ¿no? que sobre esos cimientos ha ido subiendo, poco a poco hasta lo que es ahora, ¿no? Yo creo recordar que pues llevábamos casi, no sé, 6 o 7 meses hasta que este verano, por fin, con todos los trámites, que ahí hay que reconocer sobre todo Gonzalo, que se dio un trabajo tremendo, y ya por fin conseguimos tener la forma jurídica de federación, pero claro, es que era increíble, era el típico de, bueno, usted mañana, que me falta un papel, esto, lo otro, pero continuamente, ¿no? Nos pidieron papeles, pero de todos los colores. Y siempre faltaba una coma y siempre faltaba un sello y teníamos que cambiar 2 palabras, o sea, bueno, casi un año para que nos dieran la forma jurídica. Y mientras tanto, pues ese tiempo también nos dedicamos a investigar qué movimientos habían dado lugar a todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y entonces, que ni nos lo habíamos planteado, nos dedicamos a indagar quién estaba detrás del MITECO y qué se cocía en la Dirección General de Derechos de los Animales. Entonces empezamos a tirar del hilo, y gracias a Luis Mariano, que empezó a hablar del listado positivo, que nosotros eso no lo habíamos oído nunca, sí que habíamos oído hablar de listas blancas y cosas por el estilo, pues bueno, que ahora están bastante de moda ciertas cosas. La palabra de listado positivo, atención a lo de positivo, porque el lenguaje es poderoso, siempre lo digo. Tú le das una connotación a algo bueno, porque esto de listado positivo tiene muy poco, al final es una lista blanca. Vimos que estaba promovido por 3 asociaciones en ese momento, a la que se ha unido una cuarta en España, que eran AP Prima Domus, ANDA y FAADA.
Claro, yo realmente de Faada poco sabía, poco más que en el puesto de reciclaje que hay en una de las empresas en las que trabajo, pues le damos dinero a Faada, que ya le he dicho a la gerente que busque a otra empresa de reciclaje, ¿no? Bueno, pues esta gente, en principio, forma parte de un lobby en Bruselas que se llama Eurogroup for Animals. A base de tirar del hilo, pues no me digáis cómo, obtuvimos acceso a sus planes a 5 años, porque como Internet es un universo inmenso, alguien cometió un error y se dejó a la vista ese plan. Como, hombre, había que buscar un poco, pero tampoco fue tan difícil. Ahora mismo es imposible, ahora está blindado, por mucho que busquéis no lo vais a encontrar. Pero claro, nosotros ganamos esa ventaja táctica porque lo conseguimos, ¿no? Entonces, a partir de este momento y sabiendo a quién nos teníamos que enfrentar, pues no fue difícil ver la penetración que habían logrado estos grupos, tanto en el Ministerio de Transición Ecológica como en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, particularmente la Dirección General de Derechos de los Animales. Estos grupos llevaban ya tiempo hablando de listados positivos. De hecho, creo que fue en 2019, hicieron una coalición llamada Coalición para el Listado Positivo que venía de una orden de arriba, de Eurogroup for Animals, que es su federación, ¿no? su alma mater. Y estas 3 organizaciones funcionando en España pues, se configuraron pues, para pedir esos derechos de los animales en forma de listado positivo en España. Lo sorprendente del asunto es que, tirando del hilo de nuevo, descubrimos que AAP Prima Domus, que es la principal instigadora a nivel europeo, no solamente a nivel español, de lo de los listados positivos, mantiene una estrechísima colaboración con Luis Mariano González a través del plan TIFES. Y estirando del hilo, vimos que ANDA, la otra asociación, también estaba metida ahí. Y tiempo más tarde vimos cómo Carla Cornellá, la presidenta de FAADA, presentaba el anteproyecto de ley de derechos de los animales al mismo nivel que las ministras Belarra y Montero con un discurso el 6 de octubre pasado. Y tampoco nos sorprendimos en absoluto al descubrir que Sergio García Torres, el director general de Derechos de los Animales, venía directamente de Anima Naturalis, la cuarta pata del lobby en España, que además había ingresado recientemente en el Eurogroup. Con lo cual tenemos el círculo completamente cerrado. Es decir, todo esto obedece a las presiones de unos lobbies europeos que además, luego si queréis comentaremos sobre esto, viven de esto y además muy bien. Solamente para daros unas pinceladas, AAP Prima Domus y su matriz, que es Stichting-Up, que está en Almere, en Holanda, recauda más de 8 millones de euros anuales solamente en donaciones y subvenciones, que por supuesto consiguen por la estrategia de la compasión, ¿no? Sorprendente que semejante cantidad de dinero lo consiguen a base de donaciones y llegando a la gente con un mensaje de pena, ¿no? de compasión, ¿no? Porque estamos hablando de que están pidiendo calcetines usados para sus voluntarios. Calcetines usados que, teniendo 8 millones de euros todos los meses en el banco, todos los años en el banco, empezando el año con casi 2 millones en subvenciones, que ya lo tienen bastante cubierto, que directamente todos los años aproximadamente ponen 2 millones de euros en reservas, o sea que tienen dinero para pagar a gente y no tener voluntarios, para no tener que pedir calcetines, para no tener que pedir periódicos, que tampoco he llegado a verlo, enviarnos periódicos usados para que puedan utilizar en la limpieza de nuestras instalaciones. O, no sé, ahora mismo pues también pedían donaciones, pues por ejemplo yo recuerdo una empresa que les había dado restos de frutos secos. Pues bueno, yo creo que con 2 millones de euros de remanentes anual y 24 millones de euros en activos que declaran a las autoridades holandesas, porque las autoridades españolas estas cifras no las hacen públicas, pues como os podéis dar cuenta, es un negocio bollante. Es decir, hay mucha gente y que vive muy bien de esto. Entonces, claro, estamos enfrentándonos a un monstruo, no solamente a nivel ideológico, pues, sino también a nivel económico.
Bueno, y alguien que hable, por favor, que no paro. Una muy interesante. Antonio. A ver, esta fue como el detonante, lo que ha estado contando Chema, detonante, y los Un temas segundito, Chema y del por Luis y qué el resto de realmente... personal, cuando vayáis a intervenir, os ponéis el micrófono en silencio para que no se metan los ruidos y demás, ¿vale? Y cuando queráis intervenir, pues lo abrís. Perdón, Antonio, es que creo que viene un ruido de parte de Luis, me parece. Si lo puedes poner en silencio, que hay un botoncito que pone Puede silenciar ser, micrófono. a ver. Por favor, le das ahí y consigues el tuyo. Sí. Le das, por favor, al silenciar micrófono. Vale. Ahí está. Bueno, A ver, lo no, que... de momento no. Pero bueno, Lo que y lo decía, haces ahí. Chema ha estado Sí, Chema estaba contando el por qué era necesario Fauna y sobre todo, bueno, no el por qué, sino frente a quién nos enfrentamos realmente en la federación. El por qué, pues eso, el detonante fue lo de Luis Mariano. Yo, que nunca me había querido meter en política, que había decidido que mi canal de YouTube iba a ser únicamente para hablar de animales, me vi obligado porque es que me corroía por dentro el no hacer ese vídeo, porque una de las cosas que no ha comentado es que además de hablar del estado positivo y demás, decía que los animales exóticos iban a ser la fuente de una nueva pandemia. O sea, llegamos a este punto, por supuesto, sin tener en cuenta que perros o gatos son riesgos mucho mayores de zoonosis por la sencilla razón de que viven más cerca de nosotros y salen a la calle en muchos casos y están más emparentados genéticamente con nosotros, por lo cual un salto de una enfermedad está de forma normal. De hecho, hace unos días, ayer fue o antes de ayer, salió la noticia de un caso de un perro con rabia que había mordido a su propietaria en Melilla. Y hace ayer o antes de ayer también ha salido un estudio de la prevalencia de Bardotela, que es la enfermedad del arañazo del gato, en gatos en España, que es altísima, estamos en 80 y tantos %. Esto pues, lo demuestra el que lo que quieren es manipularnos. Para mí, de todas formas, todo esto, si tiene algo positivo, es que nos está uniendo. Nos ha unido, o sea, cada vez todos los aficionados exóticos íbamos cada uno por nuestra santa bola. Los de los gecos no se juntaban con lo de las serpientes, mucho menos con las tortugas, y ya ni por asomo con el que criaba canarios o el que criaba rapaces. Ahora nos hemos dado cuenta que todos vamos juntos, todos vamos de la mano y que tenemos que unirnos porque si no van a poder con nosotros y es lo que no podemos permitir, no podemos consentir. No solamente esto, sino que es que además hemos descubierto que esto no es de unos iluminados españoles que se les ha ocurrido hacerlo, no, esto es de unos iluminados a nivel mundial que son los que se están moviendo. Ya no es europeo, que estamos hablando del Eurogroup, no, esto es a nivel mundial porque cuando hablamos con los amigos de latinohablantes, de mexicanos, argentinos y demás, vemos que están con el mismo problema. En Costa Rica también les sacaron unas leyes estupendas. Y ha hecho que directamente se esté empezando a fraguar el que haya una unión a nivel europeo. Y yo me imagino que en el momento que nos unamos a nivel europeo, pues saldrá el siguiente paso, que nos uniremos a nivel mundial, si no como una asociación o una federación, sí como un apoyo de unos a otros en la medida de lo posible. Entonces, esto sí que es bueno. Los animalistas o verdes, o como queramos llamarlos, esta gentuza, que me parece más razonable llamarles así, porque lo único que pretenden es imponer sus ideas sin importarles lo que pensamos el resto, se les da muy bien, y esto hay que reconocerlo, se les da muy bien comunicar. O sea, se les da muy bien comunicar, tienen medios económicos para hacerlo y tienen auténticos profesionales para hacer esto. Nosotros pensábamos que éramos felices teniendo nuestros bichos en casa, hablando con nuestros amigos bicheros y estando dentro de ese mundo cerrado y no preocupándonos por el resto y no diciendo que teníamos animales porque es que el vecino iba a pensar que teníamos serpientes y que iba a salir la serpiente y le iba a matar, en lugar de coger a su hijo, llevarlo a casa y decirle, mira la serpiente que no te puede hacer nada, que la coja, que la toque y que anime al vecino a que no nos tenga miedo. En lugar de eso, lo que hacíamos era callarnos y escondernos. Y esto lo que ha provocado es que al final piensen que los bicheros estemos todos locos, que lo que tenemos en casa son serpientes venenosas y tigres, como si fuera tan fácil de tener esos bichos, y si fuera tan fácil el conseguir tenerlos de forma legal, que es como queremos tenerlos todos. Entonces creo que es necesario
lo que estamos haciendo, el unirnos, el que se nos oiga, el que contemos al vecino que sí, que tenemos animales, que somos unas personas normales y corrientes, como el que le da por jugar a la consola, pues a nosotros nos da por tener animales, o las dos cosas. O en vez de ir a ver el fútbol, pues preferimos salir por la noche a ver ranas o ver alguna lagartija, o nos emocionamos haciendo fotos a un pajarillo que se ha asomado a la ventana. Ya sea salvaje o en casa de cualquier otro aficionado, o en una feria o cualquier cosa por el estilo. Somos bicheros y lo llevamos en la médula. Y esto, que hasta ahora era algo que ocultábamos, se tiene que acabar. O sea, tenemos que demostrar a todo el mundo que somos normales. Y una de las cosas donde tendremos que demostrarlo es el próximo día 23 de enero. Yo, como la gente sé que no va a aguantar todo el tostón del vídeo, va a haber que diciéndolo muchas veces, que está la manifestación en Madrid y creo que es necesario que estemos todos allí. Demostremos que somos muchos. Y que estas leyes que pretenden hacer no solamente nos afectan a nosotros. O sea, ya nos mirábamos ¿Nos cuentas un pensando poquito, que éramos Antonio, en qué consiste? Sí, es lo que... Perdona, ¿nos cuentas un poco en qué consiste ese llamado y quién o sea, de qué manera se va a producir y todo esto? Esa es a lo que voy. Nosotros nos mirábamos el ombligo y pensábamos que los jequeros y nos juntábamos con los otros. Pero es que estas leyes no nos afectan solamente a los que son aficionados a los exóticos. Fauna es una federación de aficionados a los animales exóticos. Pero estas leyes nos afectan a los aficionados a los animales exóticos, a los criadores de perros, a los criadores de gatos, a los cazadores, a ganaderos, en general el entorno del mundo rural. Entonces, aunque no nos guste la caza, aunque no nos gusten los toros, incluso aunque estemos en contra de ello, nosotros todos tenemos que ir a manifestar juntos. Tenemos que ir a manifestarnos no a favor de los toros, a favor de la caza o a favor de los animales exóticos, sino en contra de estas leyes que pretenden imponernos. Entonces, a través de la Federación Fauna, nos hemos adherido a la convocatoria que ha hecho Alma Rural, no por nada, sino porque creemos que es la que engloba más gente y estamos a favor de que haya una única manifestación y que seamos cuanto más mejor. Entonces nos hemos unido a ellos y el 23 de enero es cuando saldremos a Madrid a darlo todo e intentar demostrar que somos muchos. Esperemos que no llueva, porque como llueva y no vayamos gente, se nos va a caer luego la cara de vergüenza porque vamos a tener una oportunidad. O sea, tenemos que jugárnoslo a una carta. Los políticos tienen las cosas muy claras. Si hay votos, interesa. Si no hay votos, no interesa. Si en la manifestación hay 30, les daremos igual. Si en la manifestación hay 30.000, cambiará el tema. Entonces creo que es muy importante el que estemos todos allí. Iremos nuestro propio grupo. Yo ya me enteré por otros lados que Luis, que no para quieto, ya ha encargado las pancartas y demás, ya las tenían en el coche preparadas, te lo informo ya. Y que eso, vamos a ir todos juntos a manifestarnos y a demostrar que esto es una locura. Creo que además va a ser divertido, o sea, porque ya hay mucha gente que está diciendo que nos vamos a ver allí, gente a la que nos vemos muchas veces en ferias solamente, en ferias no podemos hablar porque estamos todos currando, pues vamos a tener unas horas para gritar, chillar y hablar y luego comernos un bocata de calamares. Si hay bocatas de calamares suficientes para todos, claro está. No sé si queréis decir alguna cosilla. No, más que todo que si o Chema o Luis, si nos queréis comentar un poco en qué consiste la convocatoria. Sí, ¿se me oye? ¿Hola? Vale. A ver, ante todo, y lo primero, pues bueno, reconocer y agradecer el esfuerzo que está haciendo Alma Rural, que es brutal. En muchas fases he podido verlo de primera mano y más o menos he visto cómo se están esforzando. Y la verdad es que es un trabajo lo que están haciendo encomiable y hay que reconocérselo, hay que quitarse el sombrero y felicitarles, ¿vale? Al final, de lo que se trata y de lo que nos une a todos los sectores es, lo comentaba antes con Chema y demás, ¿no? Es el amor que tenemos por el campo, la naturaleza y los animales, ¿no? Es lo que hace que tanto el mundo rural como el pesquero, como, yo qué sé, la cinegética o cetrería y demás, hace que nos unamos todos, incluso agricultura, o sea, todos, ¿no? Y es eso, es el amor por la naturaleza, el campo y los animales, y es lo que nos ha unido un poco todo a todos para esta manifestación. Es un paso adelante, es un toque de atención, de decir, oye, hasta aquí.
Y por eso es tan importante que vayamos todos. Es fundamental. A mí me gustaría, y a mí, vamos, de hecho el punto de encuentro nuestro es a 5 minutos y tal y demás, que el sector bichero, que es que somos que somos cerca de 6 millones de personas, ¿no? Que se notase y que tuviera peso. Pero bueno, y ya es un buen paso y es importante que cuanto más estemos mejor. Yo creo que va a ser una manifestación multitudinaria, pero al sector bichero se nos tiene que ver. Fundamental. Y esta oportunidad hay que aprovecharla. Si queréis que os cuente más detalles, la manifestación, el acto empieza a las 10 de la mañana. ¿Perdón? Sigo, vale. A ver, la manifestación empieza a las 10 de la mañana en Nuevos Ministerios. Estoy viendo ecos o algo, no sé si me estáis diciendo... Tú habla, que yo te oigo perfectamente y creo que los demás también. Vale. Estoy hablando y de repente oigo que como que alguien habla y es como... igual me están preguntando algo. No, tú continúa. ¿Eh? ¿Que voy con qué? Vale, continúo. A ver, la manifestación empieza... Tú habla, que te oímos. Perfecto. La manifestación empieza en los ministerios, que es donde están, justo por la zona de detrás, que además está el Miteco también, y aprovechando que está el Miteco, justo al lado están los derechos sociales y demás. Luego hay un recorrido, bueno, ahí a las 10 de la mañana es donde se van a contar todos los manifiestos, y luego a partir de ahí, una vez se terminan los manifiestos, que será sobre las 12, de 10 a 12, habrá un recorrido que termine ya más cerca de Atocha, que es donde está Agricultura, y se hace la clausura y se sigue haciendo los manifiestos y demás. Y ahí ya es cuando finaliza, ¿no? En los manifiestos, Fauna ha hecho su exposición de motivos y junto con otros tantos más, ¿no? Todos los que nos hemos juntado y unido de los diferentes sectores. En definitiva, y a lo que voy y es lo que quiero remarcar, que al final esto, y de verdad, esto es muy, muy importante, lo que nos une a todos es el amor por la naturaleza, el campo y los animales. Y al final, lo que tenemos que conseguir es que se capte eso. ¿Vale? Imaginaros que por lo que sea, pues yo qué sé, los de caza, los del mundo rural y tal, más o menos negocian y demás, y siguen sus objetivos. Nosotros tenemos un grave problema, que es el tema de los listados positivos, que se nos viene encima, que ya viene amenazando desde hace tiempo y eso al final va a caer. Y si al final, en lugar de ser mundo rural o ser caza o pesca o tal y demás, es naturaleza, animales y campo, que es lo que nos junta a todos, lo podemos frenar. Y por ahí es lo que tenemos que reclamar todos, con generosidad, sin protagonismos y ganando fuerzas. Chema, si quieres continuar. Es que creo que Luis tiene un poco de delay, me parece. Tienes que abrirte el micro. No he encontrado el botoncito. No he encontrado el botoncito de Luis, si puedes silenciarme. silenciarte, por favor, si eres tan amable, silenciarte el micro, que de tu lado viene como un ruido. Guay, genial. Estamos contigo, Chema. Bueno, pues nada, simplemente incidir en lo que dice Luis, que es fundamental que nos vayamos a la manifestación, eso sí, bien protegidos, pues porque estamos todavía con la explosión esta de Ómicron, ¿no? Y por eso a veces tengo mis dudas de que en un momento determinado digan es que se suspenden todos los actos o que estemos la mitad positivos, ¿no? Como los listados, pero bueno, en fin, vamos a intentar estar ahí, ¿no? Entonces, en principio, hay un punto de unión que, como bien ha dicho Luis, un punto de encuentro que creo que está cerca de la estación de metro de Nuevos Ministerios. Y bueno, al final va a haber eso, un recorrido, una lectura de manifiestos en el que, bueno, somos muchísimas entidades implicadas, pero nosotros, a través de Luis, que es el que está en contacto continuo con Alma Rural, pues ya les facilitamos 3 puntos que eran los que nos representaban a nosotros. Realmente nosotros
hay dos cosas que nos preocupan particularmente. Una de ellas, como ya hemos dicho, es lo de estas listas blancas que nos pretenden imponer desde estos lobbies y particularmente AAP, que es el padre intelectual de todo esto, simplemente pues bueno, pues porque ellos al final tienen que seguir con su modelo de negocio y cada vez ir pidiendo un poquito más, un poquito más, un poquito más, porque eso justifica que ellos estén ahí y les justifica los pingües beneficios que gracias a ello pues van ingresando. Y por otro lado, que no se nos olvide, todo esto acaba en el Ministerio de Transición Ecológica, que además de tener una gran influencia de estas entidades de derechos animales, como han demostrado, no solamente metiéndolos en el plan TIFIES, sino haciendo iniciativas tan ridículas, porque es ridículo enviar una leona de circo de 3 o 4 generaciones a un santuario en África, que al final va a estar encerrada como si estuviera en el centro de AAP en Villena, pero en África, con dinero del erario público, pues la verdad es que es una locura, ¿no? Para que os deis cuenta hasta qué punto pues está funcionando la sinergia entre el Ministerio de Transición Ecológica y los animalistas radicales de AAP. Sino que también tenemos que fijarnos en las políticas que se están llevando ahora mismo en el Ministerio de Transición Ecológica. Lo que más nos afecta, de nuevo, lo de las especies invasoras. Vamos a ver, es lógico, las especies invasoras suponen un gravísimo problema medioambiental. Y no solo medioambiental, sino económico. Es ridículo pensar que, por ejemplo, algo como el mejillón cebra no esté catalogado como especie invasora, que lo está, con todos los desastres que está generando pues, en conducciones de agua, en tuberías, acabando con la fauna de los lechos de los ríos y lagos donde habita. O sea, es lógico que se tomen una serie de medidas, pues por ejemplo, pues para que no se expanda más. Pero claro, cuando se está utilizando la ley de especies invasoras para llevar una agenda meramente prohibicionista por el hecho de prohibir cosas, porque con ello les viene bien seguir adelante con su agenda, valga la redundancia, pues entonces, claro, lógicamente tenemos que decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Bueno, yo os voy a dar una noticia porque esto todavía no se ha publicado. Pero el Plecostomus, el típico pez limpiador de acuario, lo van a meter en especies invasoras en breve. En breve. No tardará mucho ya. Yo no sé si habéis oído hablar que otra de las grandes aportaciones de Luis Mariano González y su equipo al cuerpo legislativo español es el Real Decreto 570/2020, en el cual se establecen una serie de análisis de riesgos para un número determinado de especies si se van a importar de terceros países. Entonces, dices, bueno, vamos a ver, en primer lugar, eso es bastante ridículo porque vivimos en Europa, estamos en un mercado común europeo, con lo cual ellos no pueden poner cortapisas a importaciones de terceros países a través de un país de la Unión Europea. Con lo cual, lo único que están haciendo, y además así lo expresan en el Real Decreto, con lo cual lo único que están haciendo es fastidiar a las empresas españolas que se dedican pues a estas cosas, ¿no? A los aduaneros, transitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, sobre todo peces, que es lo que más viene en importaciones, ¿no? Yo, si antes tenía que traer un cargamento de peces y me venía directamente a Barcelona, yo no me lo voy a traer a través de Barcelona. ¿Por qué? Porque si tengo que hacer una declaración previa de las especies que van a venir y es alguna de las especies que viene en el Real Decreto 570/2020, me va a tocar presentar un análisis de riesgos para esa empresa, para esa especie. Tiene que estar 15 días publicado en la web del MITECO. Tienen que resolver que ninguna comunidad autónoma me haga un recurso o pida más información. Total, que mi importación se va a demorar 3-4 meses tranquilamente. Pues para eso le digo, oiga, señores, mire, envíen a Frankfurt y ya de Frankfurt reembarco a Barcelona y ya recojo, ¿no? Bueno,
Otro tema es cómo está elaborada la lista, que la lista simplemente han cogido todas las especies que están introducidas o son invasoras en otro país del mundo y ya está, ese es el criterio. Claro, a ver, hay especies que han sido introducidas y no dan ningún problema, pero bueno, ya están ahí. O especies que son invasoras, por ejemplo, en México, pero porque son de origen, no sé, africano, y están en una zona tropical. Entonces, ¿qué sentido tiene ni siquiera incluirlo en la lista? Es decir, la lista es una lista hecha a máximos. Es decir, cualquier cosa, cualquier organismo que viva en otro lugar del mundo del que no es originario. Entonces, con eso en mente, imaginaos que queréis hacer una importación. Pues bueno, se han hecho 2 importaciones, o sea, y 2 análisis de riesgos para 2 especies nada más con ese Real Decreto. Y 2 han sido peces. Los 2 han sido peces y además las 2 las ha hecho la misma empresa, esas importaciones. El resto directamente han visto el percal y se han puesto a importar desde fuera. Una es la colisa lalia, que es el gurami enano azul, ¿vale? Que después creo que de casi 3 o 4 meses dieron el visto bueno. Y la otra fue el Plecostomus. Pues bueno, el Plecostomus han hecho 2 análisis de riesgos que yo haya visto. El primer análisis de riesgos lo hizo directamente un técnico de Miteco sin fecha ni firma, como os podéis imaginar. Creo que tenía 6 o 7 páginas con una bibliografía mínima y, atención, daba riesgo medio y lo subían a alto por principio de precaución. O sea, han vuelto a hacer la misma de la Pitón. Vamos, sin despeinarse. Y luego pidieron un dictamen al Comité de Fauna y Flora del Ministerio de Transición Ecológica. Se supone que es un comité científico en el cual pues le encargan a un científico en activo y le dicen, bueno, usted, que se supone que es experto en esto, hágame un análisis de riesgos sobre este pez. Entonces, bueno, aplica en este caso un protocolo de análisis de riesgos reconocido por la literatura científica que se llama FISC, que en este caso, pues muchísimo mejor que el que hace el Miteco, pero con una salvedad, que solamente lo aplica una única persona, un único evaluador. Cuando tú haces un análisis de riesgos, tú tienes que utilizar varios evaluadores, porque hay una cosa muy importante, que es la gestión de los sesgos. ¿Por qué? Porque tú al final, cuando estás haciendo un análisis de riesgos, tú lo que estás haciendo es responder a un cuestionario. Y cuando tú respondes a un cuestionario, estás poniendo tu opinión subjetiva sobre ciertas cosas. Pues bueno, el evaluador en cuestión dio la máxima puntuación a cambio climático. Y ningún otro evaluador fue invitado a participar en este análisis de riesgos. Con lo cual, esa persona emitió un informe de riesgo alto para el Plecostomus en la península ibérica. Todos los que hemos tenido un acuario sabemos que un Plecostomus dura exactamente en invierno 5 minutos, incluso en una zona como Valencia, vivo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que el Real Decreto 570/2020 dice que cualquier especie que no pase el corte va directamente al catálogo de especies invasoras. Con lo cual, ahora mismo, uniéndose a la ridiculez del varano de la sabana, al de la pitón bola o la tortuga de la península, pues tenemos también al Hippostomus plecostomus o pez limpiador de acuario, que lleva importándose, pues yo creo que más de 60 o 70 años. Porque yo ya tengo una edad, yo soy acuarófilo desde que tengo uso de razón, y yo os aseguro que hace 40 años habían plecostomus en todas las tiendas. Y no unos poquitos, sino muchísimos animales en todas las tiendas de acuarios de España, que son muchísimos. Entonces, claro, esto es otro de los puntos que nosotros como fauna estamos reivindicando en la manifestación. Es decir, tú no puedes tener a una gente, vamos a llamar, de verdad, no me gusta llamar a los ecologistas porque no es verdad. O sea, vamos a ver, vamos a llamarlos verdes. Simplemente yo quiero utilizar una terminología para que os deis cuenta de que estoy hablando de gente con ideas políticas. No estamos hablando de una persona que quiera, por ejemplo, proteger la naturaleza de alguna manera, llevando una serie de, no sé cómo deciros, de actitudes o que emprendan acciones que hagan que tú seas más respetuoso con el medio ambiente. Que en ese sentido, pues hay que reconocer que gracias a los ecologistas, pues hemos conseguido muchísimas cosas, ¿no? Que se tenga, pues por ejemplo, evaluaciones
de impacto ambiental, que eso antes no se hacía, que estemos un poquito más preocupados por la limpieza de nuestros ríos, bueno, pues que no se talen bosques. Bueno, pues un ecologista como podía ser Félix Rodríguez de la Fuente, por decirlo de alguna forma, que estaba a favor de la caza, a ver si me entendéis. O sea, no lo que entendemos hoy en día por un ecologista que es que se ha prostituido de término. Por eso a mí me gusta llamarlos verdes. Entonces, claro, con toda esa gente que ahora mismo está pululando por el Ministerio de Transición Ecológica, no nos podemos esperar que se lleven a cabo análisis científicos para especies invasoras de la forma menos sesgada posible, sino más bien al contrario. ¿Qué es lo que recomienda la literatura científica? Porque claro, esta gente son doctores. A mí si me piden, vamos a hacer un análisis de riesgos. Hombre, pues yo lo primero que hago es irme a la literatura científica y lo primero que veo es control de análisis de riesgos, control de análisis de sesgos por paneles de expertos. Entonces, ¿qué haces? Pues bueno, pues cojo a muchísimos expertos y aplico lo que se llama un panel de decisión Delphi. Digo, pues bueno, todos ustedes pues hacen o bien un análisis de riesgos, cada uno diferente, se ponen de acuerdo, discutimos y al final presentamos un único análisis de riesgos con nuestras conclusiones, ¿vale? Pero aquí no. Aquí se emite un juicio sumario. O sea, una única persona con un sesgo tremendo que es capaz de dar 12 puntos de cambio climático en Precostomus. Y bueno, y lo de experto, pues bueno, vamos a ver, algo tiene que entender del pez, ¿no? O sea, probablemente esta persona que lo ha hecho igual es la que menos Plecostomus ha tocado en toda su vida. A lo mejor es un excelente profesional en peces continentales españoles, pero no tiene ni idea de acuariofilia. No sé si sabéis por dónde voy. En ese sentido, creo que estamos teniendo un serio problema. O sea, no solamente ya, por un lado, por los derechos animales, que los promueven una serie de entidades, lo que llamamos la ideología del animalismo, que también es un término pues, que se ha prostituido mucho. En los países anglosajones esto le llaman simplemente derechos animales. Y, por otro lado, estos verdes, por llamarlos así, estos ecologistas políticos que se han introducido en todos los estamentos de la política, ¿no? Entonces, claro, ahí nosotros estamos un poquito cercados, ¿no? Digamos que estamos rodeados, ¿no? Y todo esto, pues, viene a partir de que la política lo ha prostituido todo en ese sentido, ¿no? Y nosotros, pues, que se supone que somos el status quo, que al final somos lo que hacemos, lo que se ha hecho siempre, o sea, no solamente nosotros, sino los agricultores, los ganaderos, pues nos encontramos en una serie de situaciones, pues que son, vamos, yo me atrevería a decir, hilarantes y ridículas, ¿no? No sé qué opináis sobre esto. Antonio, estaba mirando ahora mismo, tú estás viendo el chat directo por si hay alguna cuestión de algún compañero o algo así, referente a alguno de los puntos que se estén hablando. Estoy viendo el chat, el que está en mi perfil, el de Geconia no, porque a dos bandas no llego a la vez. Y de Claro, momento el de no han tu hecho perfil, preguntas. Están haciendo comentarios. Sí, en el perfil sí, están haciendo Vale. comentarios, pues eso, lo que esperábamos. Que esta gente se abusan, que prohíben en lugar de regular y que las regios, pues eso, que empezaron prohibiendo la importación y luego pues prohibieron directamente todas y ya está, sin complicarse la vida. Esperanza y María, ¿no tenéis nada que decir? Que estáis ahí calladas. Hola, buenas noches. Llevo muchas dudas y muchos pensamientos al respecto de esto, porque veo que realmente tenemos una mezcla de circunstancias y de problemas que se nos juntan. Por una parte, estas cosas como más inmediatas de la ley de derechos de los animales, que sería un poco a lo que iría con la manifestación esta del día 23, y el tema de los listados positivos, pero claro, al final con estas situaciones de especies invasoras y demás, pues puede llegar a una situación en la que el listado positivo ya te dé igual, porque si al final acabas cogiendo a la mayoría de los elementos y son invasores, pues ya no te importa, ¿no? Te pueden permitir todos los que no sean invasores y te quedas con perros y gatos. Entonces, al final puede ser que con esta dispersión de problemas y de normativas
además donde se regulan cosas diversas en decretos distintos, en órdenes distintas, en reales decretos distintos, y que al final no sabemos muy bien dónde empieza o dónde termina el problema, porque tenemos también por ahí pululando, ¿no?, lo de los núcleos zoológicos y demás, que también te habla de qué animales puedes tener o cuántos. Entonces, al final hay una... Yo creo que lo que nos pasa es que ahora mismo no sabemos exactamente dónde estamos, así como cuando en otros temas, cuando se habla de educación o se habla de otro tipo de cosas, parece que hay la ley de educación o la ley de... Aquí nos están tocando por un montón de frentes, con pequeñas pinceladas en sitios pequeños, que nos va achicando los espacios de donde nos podemos mover, y realmente tampoco tenemos ese elemento fácil que hacer ver también a la gente por lo que tiene que luchar, porque al final hay un montón de pequeñas cositas, y si a la gente le dices el listado positivo, pero el invasor, pero el núcleo zoológico, pero empieza a ser como muy complicado y no se ve claro dónde está el problema. Yo creo que esa es una estrategia que están haciendo muy bien. Y yo creo que, yo creo que el problema... de fondo. Yo creo que el problema va en lo que hablaba Chema, ¿no? En los ecologistas políticos, o sea, en esa corriente, digamos, filosófica que se entra en la política, se instala ahí y vive de una serie de dinero público y dinero subvencional, etcétera, etcétera, y al final es digamos, el problema que luego va derivando en las diferentes otras cuestiones, pero al final yo creo que el asunto es la introducción en la política de esta corriente filosófica, ¿no, Chema? Sí, bueno, a ver, no, hombre, y tanto. Al final es que no hay vaca para alimentar a tanta gente. Nosotros al final somos el status quo. Nosotros, vamos a ver, tenemos animales, pero es que mi abuelo tenía animales y mi bisabuelo tenía animales, que tenían pájaros todos. Eso era así. Mi familia tenía ganado. Nunca hemos sido familia de agricultores. En mi caso, pues, mi abuelo, yo recuerdo perfectamente que tenía su rebaño de corderos. Ahora, de repente, todo esto parece que está fatal. Hay un montón de voces que se han alzado diciendo pues, que esto no está claro, que se deforesta, que hay que ver la cantidad de agua que consume una vaca. Bueno, y entonces yo digo, perfecto. Nosotros tenemos ahora vacas, pero cuando el ser humano no existía y campaban a sus anchas los bóvidos, campaban a sus anchas los animales no domésticos que precedían a nuestros animales domésticos, entonces esos no consumían. O sea, esos no comían, esos no se tiraban ventosidades. Vamos a ver, exactamente igual que ahora. ¿Igual cuál es el problema? ¿Que somos muchos seres humanos? Pues puede ser, yo no lo niego, pero desde luego aquí alguien ha visto el filón de negocio. Y una cosa, yo no dudo que se lo crean, ¿eh? Por supuesto. Yéndome, por ejemplo, al sector más débil, vamos a llamarle así, y me refiero débil intelectualmente, que es el sector animalista. La mayoría de la gente que soporta el sector animalista se lo cree, pero furibundamente. Es decir, si ganan tantísimo dinero es porque esto funciona como una religión, ¿de acuerdo? Yo, desde luego, si analizamos el animalismo desde los preceptos de la religión de John Milton, desde luego cumple los 5 preceptos, los cinco preceptos, pero perfectamente. Entonces, claro, esa gente está dando su dinero porque cree en la causa y se está movilizando porque cree en la causa. Nosotros al final somos unos simples aficionados o hacemos las cosas porque nos gusta, ¿vale? Hay otros sectores, por ejemplo, es el ganadero, es el pan de sus hijos, es normal que se muevan ya porque además, de hecho, bueno, estáis viendo los ataques a la ganadería que están viniendo desde el gobierno. Famoso es el asunto Garzón, ¿no? Que independientemente de lo que él quisiera decir, yo asumo que no domina el inglés, pero ya ha incurrido en varias, ¿no? Que han hecho cabrear bastante a los ganaderos, pero eso de poor quality meat, me da igual cómo lo traduzcas, es que suena fatal, ¿eh? Y encima lo estás diciendo en un país que es nuestro principal competidor en la hora de exportar vacuno, ¿no?, al exterior. Entonces, claro, les estás dando, vamos a decirlo así, argumentos a la competencia.
¿no? Al final siempre hay una regla no escrita, que es que si tú eres ministro de un país, tú no vas a hablar mal de tu país en otro. No vas a decir que lo hacemos todo fenomenal, aunque sepas que es mentira. Y si no, pues mejor te callas. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que al final, por un lado, nos estamos enfrentando a gente que tiene una pasión de verdad religiosa, pero que empezó con nosotros como eslabón más débil, pero que también es cierto que ha querido correr mucho. O sea, parece que ellos son conscientes de que tienen un tiempo limitado, de que han llegado arriba del todo y no saben cuánto tiempo van a durar y parece que quieren correr mucho. Y también es cierto que eso es una ventaja de la que nos tenemos que aprovechar y subirnos al carro de los que de verdad María, por van fin, a perder ciérrate el el micro, pan que entra ruido. Sigue, Chema. ¿Perdón? Sí. Todo ok, sigue. Ah, vale, Es que vale, María vale. era No, y María que simplemente estaba hablando. eso era lo que os quería decir, ¿no? Que al final de todo, todas estas asociaciones animalistas, todas estas entidades de derechos de los animales, cuentan con una base, la verdad, muy poco ilustrada, que sobre todo les mueve el corazón, también os tengo que decir que yo los veo profundamente antihumanistas, ¿no? El otro día veía horrorizado un reportaje, no sé si fue en La Sexta, que una persona preguntaba, bueno, una reportera preguntaba a varias personas que en el caso de que tuvieran que salvar a alguien en un incendio, si salvaban si salvarían a su perro o gato o salvarían a otra persona. Y hubo muchos que contestaron que salvarían a su perro o a su gato. Entonces yo me quedé horrorizado. Vamos a ver, yo soy la persona, vamos a decirlo así, que a lo mejor la que más quiere a los animales. Y yo quiero mucho a mis gatos. Pero si yo tengo que decidir entre salvar a mi gato o a mi perro y salvar a una persona, yo voy a ir a salvar a la persona. Y lo siento mucho por el perro o el gato, ¿vale? Porque al final se está diciendo que los perros y los gatos son uno más de la familia. Bueno, será uno más de la familia hasta cierto punto, porque a alguien de mi familia yo iría a salvarlo el primero. Si tengo que elegir entre dos personas, si tengo que ir a elegir entre mi tío y un señor que no conozco de nada, pues lógicamente voy a ir a salvar a mi tío. Pero si tengo que ir a salvar a mi gato o ir a salvar a una persona, pues voy a ir a salvar a esa persona. Entonces es lo que yo quiero deciros. Y yo esperaría que si mi hijo tiene un problema y alguien lo tiene que salvar, que no se encontrara con una mala persona de estos que iría a salvar primero a su perro, ¿vale? Sí, Porque es yo increíble. probablemente iría a salvar al hijo de esa mala persona. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado con los valores que se están estableciendo en la sociedad. Porque, claro, esas personas que se presentaron en ese programa hablaban de eso como algo positivo. Entonces, claro, ¿a qué estamos llegando? Y eso es una reflexión que quería hacer. No sé qué pensáis. Claro, es antihumanista, lógicamente, como comentas. O sea, si estamos poniendo en el mismo nivel al perro del vecino que a mi hijo, pues se nos está yendo de las manos la movida, claro. Se nos está metiendo en un campo esto que está complicado. Pero bueno, yo creo que esto es tema de Claro, egoísta. Yo le he dicho Antonio. toda mi vida que a mí nunca me digan que le pegan si prefiero que le peguen un tiro a mi perro o a un señor que no conozco en algún lugar del mundo, porque mi mente y mi inteligencia, mi conciencia debería decir que le peguen el tiro a mi perro. Pero claro, si no lo veo a ese señor y no lo conozco y ni nada, pues es como, ¿qué prefieres? ¿Que te quemen el coche o que le quemen la casa a dos personas? Pues hombre, si no conozco a las personas, si no sé lo que le va a afectar, pues mi coche me duele más. Pero debería ser al revés. O sea, yo creo que ahí es un tema un poco más de egoísmo personal, que hemos dejado de ser generosos y que nos hemos vuelto muy egoístas. Y es una cosa que está relacionada además con las ciudades. O sea, yo vivo en un pueblo, yo me cruzo con quien sea, lo conozca o no, y le saludo el buenos días. En las ciudades, yo voy por la ciudad y saludo a la gente y la gente te mira mal. Y es así, o sea, hemos ido perdiendo un poco, yo creo que el mero humanismo. O sea, de hecho, tengo que hacer un esfuerzo cuando voy a Valencia para no ir saludando a la gente, porque es que la gente te mira raro como lo hagas.
Dices, pero tú, ¿por qué me saludas? Es como que hasta eso le molesta. Entonces, pues yo creo que es que hasta a lo mejor vas a rescatarle a la persona del incendio y a lo mejor te empuja como diciendo, ¿qué haces tú en mi casa? Que yo estoy en mi casa, si no viene un bombero, que a mí no me toque nadie. Estamos un poco perdiendo el rumbo bastante. A mí me gustaría aprovechar ya que estamos en esta conexión y tenemos aquí a Chema y a Luis y, bueno, a ti también, Antonio, ¿no? Que estáis un poco en todo este movimiento. Me gustaría aprovechar un poco para que nos comentarais un poco cómo está ahora mismo el panorama de cara a toda esta, pues la ley de bienestar animal, qué plazos hay, cuándo van a salir, si no salen. O sea, que los bicheros nos enteremos, entre ellos yo el primero, ¿qué es lo que pasa a nivel de leyes y demás? Si quieres comentaros un poco, Chema, ¿qué son las... Bueno. ¿Qué pasa en el 2022 o qué puede pasar en el 2022? Bueno, vamos a ver, ahora mismo tenemos dos iniciativas en marcha. Por un lado está la de los núcleos zoológicos para animales de compañía. Yo me he puesto una paella con vosotros a que eso no tira para adelante. Ni de casualidad. Porque eso es una imposición al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que no van a consentir. Ahora mismo la sanidad animal es competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los núcleos zoológicos no están entre las competencias del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. La Ley 8/2003 es clara. La sanidad animal es competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Solamente el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa tienen ciertas competencias y en cualquier caso siempre tienen que informar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con lo cual no pueden desarrollar de ninguna de las maneras ese Real Decreto de núcleos zoológicos amparándose en la Ley 8/2003, porque no puede ser. Sinceramente, habría que modificar la Ley 8/2003 y eso lleva un trámite muchísimo más largo que la modificación de un simple Real Decreto. ¿Vale? Estamos hablando de rangos legislativos muy diferentes. Ahora vamos a la Ley de Protección y de Derechos de los Animales. Esa ley ahora mismo, que os recuerdo que se presentó el día 6 de octubre e incluso hoy he leído en un medio de comunicación, además de los más media, de los mainstream, de los potentes, que entraba en vigor hoy. O sea, fijaros hasta qué punto la desinformación es brutal. Esa ley ahora mismo está en un cajón. Está en un cajón porque la está bloqueando el Partido Socialista. Han puesto a Luis Planas como cabeza visible de esa paralización y han puesto de excusa a los cazadores. Pero ellos saben perfectamente que esa ley no la pueden aprobar con esa redacción. Y hubo un punto de inflexión, que fue la carta de la estación de Doñana y los 800 académicos que la firmaron. El gobierno sabe que no se puede tragar ese sapo tal como está ahora mismo. Se puede hacer una ley de protección de los animales, nunca una ley de protección y derechos de los animales, porque lo de los derechos animales no existe en el ordenamiento jurídico español, con lo cual no los pueden poner así tal cual, porque además generaría multitud de problemas. Entonces, además ahora nos hemos encontrado con un bonus time, ¿no? Que no nos lo esperábamos, con la convocatoria de las elecciones castellano-leonesas. Y además, el señor Garzón nos ha hecho un favor inmenso metiéndose con el asunto de la producción cárnica, porque no tienen ahora mismo argumentos políticos razonables a nivel electoral para darle curso a esa ley, porque saben que el batacazo electoral en una comunidad ganadera que además produce probablemente de las mejores carnes de España, es una locura. Y además, bueno, la cantidad de licencias de caza en la comunidad de Castilla y León es muy grande. Entonces, claro, que no se pueden arriesgar. Saben perfectamente que como hagan eso, el Partido Socialista va a perder de goleada. Y saben que Podemos va a tener una presencia residual en el Parlamento. De hecho, están hablándose las últimas encuestas de que prácticamente desaparecen del mapa electoral, ¿no? Entonces, ese movimiento al Partido Socialista no le interesa en absoluto. Además, saben que es un sapo que se tienen que tragar y
Y el problema es que hay otros muchos sapos que se tienen que tragar además de este, pero que para Unidas Podemos son prioritarios y que están bastante por delante, ¿de acuerdo? Entonces, también lo están utilizando como arma de negociación. De hecho, en las últimas noticias se estaba hablando de que varias de las leyes, pues sobre todo las propuestas por el propio departamento de Irene Montero y también por el Ministerio de Ione Belarra, están ahora mismo empezando su andadura y esto pues ni está de momento ni se le espera. Luego tenemos otra pantalla, que son las elecciones andaluzas, porque está claro que Moreno Bonilla va a disolver el Parlamento y como gane el Partido Popular de goleada las elecciones en Castilla y León, como se está viendo en las encuestas, pues también algo tan impopular en otra comunidad con tanto peso del sector agrario y ganadero y con tantas licencias de caza, pues no se van a meter con eso y lo tienen muy claro. Entonces, bueno, de momento en ese sentido yo creo que podemos estar tranquilos 6-7 meses si después de todas estas elecciones no acaba implosionando el gobierno de coalición, ¿no? En fin, okay, o sea que de momento podemos ser optimistas, ¿no? Por lo que tú dices en el análisis político y demás. A ver, yo en este momento, en ese sentido, soy optimista, pero yo es que tiendo a ser demasiado optimista siempre. Entonces, no soy un buen ejemplo de nada en ese sentido, ¿no? Lo que ocurre es que sí que me doy cuenta de que lo veíamos muy mal y parece que el sentido común hasta cierto punto está imperando. También el otro día me decía alguien que a ver si los cazadores y el resto del sector agrario, pese a que hemos ido de la mano, nos iban a acabar vendiendo, llegando a acuerdos por separado con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y dándole vidilla a los animalistas, ¿no? Que están instalados en la Dirección General de Derechos de los Animales. Pero claro, nosotros lo vemos desde el punto de vista de que igual un pequeño avance, ellos, aunque les quiten cosas, lo van a tomar, o sea, a la mínima que puedan hacer algo, lo van a hacer y no es cierto, porque no nos metemos, o sea, nosotros no estamos dentro de su mundo. Y al final ellos, la ley de protección de los animales la hacen en un 90% con el argumento de que los perros abandonados son los de los cazadores. Entonces, ¿cómo haces una ley de protección animal sacando a los perros de los cazadores? Eso es algo que el director general no consentiría nunca. ¿Por qué? Porque quedaría fatal con su parroquia. Quedaría fatal. Y claro, y entonces, aparte de quedar mal con su parroquia, se carga todo el sector de las mascotas, pues bueno, ¿para qué? La cuestión, ¿qué rendimiento político tiene al final? Ninguno, y al final va a ser siempre el villano. O sea, a mí me encanta meterme en los comentarios, en las redes sociales de la Dirección General de Derechos de los Animales, porque los animalistas más hiperventilados le están diciendo, es que no haces nada, es que eres un inútil, estás ahí para cobrar el dinero y ya está. Y al cabo de 3 comentarios lees a otro que dice, eres un inútil, estás ahí para criar el dinero. Y ves que es uno que está más de nuestra cuerda. Y dices, jolín, si este tío al final no tiene escapatoria. Si es que le digan que le digan, le están poniendo todos a caer de un burro, ¿no? Entonces, claro, fijaros en qué posición más difícil está este señor también, porque nosotros estamos francamente en contra de sus propuestas porque son extremistas y radicales y absolutamente basadas en una propuesta ética y moral que no tiene nada que ver con el imperativo categórico aquel que hablaba Kant, ¿vale? Sino que son de una moral absolutamente privada y de una ética absolutamente torticera que no es nada común entre el respetable español, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hace este señor? Si es que está ahí que no se puede mover, o sea, porque si se mueve hacia un lado le van a dar y si se mueve hacia el otro le van a dar también. Entonces ahora mismo, digamos que el gobierno ha dado un poquito de oxígeno con la aprobación esta de las modificaciones del Código Civil, los seres sintientes y todas estas cosas de las que está Unidas Podemos ahora mismo sacando pecho. Y fijaos que el gobierno socialista no está diciendo ni pío. El PSOE no está diciendo nada. Todo lo que veréis son
carteles de Podemos, de hemos conseguido que en el Código Civil los animales dejen de ser cosas. Bueno, ¿y por qué el PSOE no dice que es cosa de ellos? Porque creo que esto ya llevaba tiempo tramitándose. Y que además viene de la APDDA, la Asociación de Parlamentarios por los Derechos de los Animales, que casi todos son del Partido Socialista. ¿Qué ocurre? Que se están apuntando el tanto y les están dejando que se lo apunten, porque saben que al final lo necesitan cara a su parroquia, ¿no? Es que los movimientos políticos al final hay que leerlos en este sentido. Y que salga Sergio García Torres o que salga Juancho López de Uralde en un momento determinado, hace poco, diciendo que aprueben ya de una vez la ley de derechos de los animales. Pues es normal que lo digan, ¿vale? Pero les han dejado apuntarse esta victoria, por decirlo así, que en realidad no tiene grandes consecuencias a nivel práctico, ¿no? Poco menos que si te divorcias, pues ya sabes que vas a tener que pelear por la custodia del perro y poca cosa más, ¿no? Entonces, esa es la lectura política que hago yo, ¿vale? Y en ese sentido soy optimista, porque veo movimientos que hace una temporadita pues no los veía yo nada claros. Yo desde luego os aseguro que el 6 de octubre yo cuando vi ese borrador, yo me tuve que tomar un diazepam. O sea, yo no me tomo absolutamente nunca nada, pero me quedé patidifuso. Dije, esto no puede ser un anteproyecto de ley de un país civilizado perteneciente a la Unión Europea. O sea, esto es una locura, pero una locura legislativa. Y bueno, no sé qué opináis de esto. Luego, si queréis, entramos ya en el tema Miteco, CITES. Esperanza creo que se iba a marchar, si quiere dejar alguna reflexión por ahí o algo. Sí, a ver, yo la verdad, escuchando a Chema me deja anonadada, ya desde que contó lo de los Pleistococus ya me dejó noqueadísima. Pero lo que sí me da pena es un poco escuchar todo esto, ¿no? Que aunque al principio parece ser que es un poco todo optimista y que puede que al final no salga todo tan mal parado para nosotros, sí que me parece un poco triste es este juego, ¿no? Este juego de tronos que hay entre los diferentes partidos políticos y que al final, en vez de imperar la ciencia, la razón, el conocimiento, pues al final sea política pura y dura. O sea, la política que tenemos hoy día de me apunto este tanto porque me interesa, ahora no digo nada sobre ganadería porque son las elecciones y este tipo de cosas, ¿no? En esa parte sí que me entristece un poco. Y bueno, nada más, yo agradeceros mucho vuestra asistencia, yo me tengo que ir. Continuaré viendo el directo ya en diferido y espero veros para otra. Muy bien, gracias, Espe. Pues nada, ¿no? Muy interesante el repaso, Chema. La verdad que es necesario, ¿no? Este tipo de vídeos, aunque bueno, siempre hablamos que si los bicheros, que tal, que al final somos 100, 200, 300 los que vemos estos vídeos, es igual, ¿no? Luego esto se sube al canal también de Antonio y tiene su difusión posterior, o sea que bueno, dentro de que somos un grupúsculo de seres que somos mucho menores que otro tipo de grupos, pues es interesante que sigamos con estas iniciativas en las que se desgrana un poco a nivel político, a todos los niveles, ¿no? Las cuestiones que están pasando y que nos afectan como bicheros, como personas que tenemos animales exóticos en casa, ¿no? Así que bueno, no sé, Antonio, si quieres también hacer alguna intervención, que hoy está muy calladito. O Luis, o María quiere hablar también, déjala un momento y luego hablo yo. Sí, yo era a propósito de lo que ha estado comentando Chema, igual ahora me voy a poner yo, no sé si, no exactamente menos optimista, pero un poco viendo otro aspecto, que es que si no somos un poco resignados al darnos por contentos simplemente con que las cosas se dilaten en el tiempo, y decir, bueno, pues estamos ganando tiempo en que tarde en aprobarse. Te voy a decir por qué lo comento. Porque también en el imaginario de la gente, los que no somos nosotros, digamos, los que están fuera, lo que sobrevuela es la idea de que hay por ahí una ley muy buena, ¿no? Porque si va a proteger a los derechos de los animales y protege a los animales, pues obviamente, no hay duda, es una ley buenísima, ¿no? Y más cuando vemos
como lo resumen a veces en los medios de comunicación, que no entran en las partes más peleagudas, sino simplemente nos dicen que, bueno, es una ley que va a servir para que no se abandonen perros y gatos. Y entonces, pues claro, a ver quién va a estar en contra de eso. Entonces, se va posponiendo, pero de alguna forma en el subconsciente colectivo va quedando la idea de que hay una ley que es buena, pero que se está retrasando porque hay gente que tiene intereses diversos. Unos que tienen intereses propios, pues por lo que sea, porque tienen sus aficiones o sus negocios o lo que sea, y después también puede ser que se retrase porque es una cuestión de mercadeos políticos, como estaba diciendo hace un momento Esperanza. Entonces, yo la duda que tengo es si no habría algún resquicio para ser un poquito más proactivos. Quiero decir, no solo decir que no nos gusta la ley que puedan estar queriendo sacar de protección de los animales, sino empezar también a pensar, asumir que antes o después la sociedad va a demandar algún tipo de ley de protección de los animales, porque de hecho ya hay regulaciones también en comunidades autónomas, y pensar nosotros también qué creemos que tiene que estar regulado en una ley de protección de los animales. A eso me refiero con que no sea bueno, Chema, que ganemos tiempo, sino simplemente no conformarnos con eso y que parezca que, bueno, vamos ganando tiempo y ya está, sino que esto va generando en la idea colectiva que hay en la sociedad, es que hay una ley que será buena cuando se apruebe, y que nosotros vayamos pensando también en hacia dónde querríamos que fuera esa ley y no siempre estar a la reactiva, sino ser más bien proactivos. Ese era mi planteamiento. Bueno, pues mira, yo te voy a decir que ganar tiempo siempre es bueno, pero no nos tenemos que quedar ahí. O sea, es una ventaja táctica, ¿vale? Esa ventaja táctica, en primer lugar, lo que hace es que nos podamos unir. Vamos a ver, lo que dice Luis, lo que ha hecho Alma Rural no tiene precio, ¿de acuerdo? La cantidad de colectivos que ha conseguido unir, que eso el gobierno está tomando nota. El gobierno sabe perfectamente que se está uniendo mucha gente. Luego nosotros, en nuestro pequeño círculo, también nos estamos uniendo. En Fauna, pues cada día pues, nos llama alguien interesado en ser parte de la federación. Con lo cual, algo que no existía ni ha existido nunca, que ha sido una federación de bicheros en España, de repente es una realidad. Y no solo eso, sino que estamos teniendo contactos internacionales. Hace poquito nos contactaron los franceses. Yo no hace mucho me fui a Alemania precisamente para establecer contacto con los alemanes y con los holandeses que están muy interesados. Aunque ahora a esto le tenemos que dar forma porque ya existe una federación en este sentido impulsada desde Austria y Alemania. Lo que pasa es que no hacen honor al sentido germánico de la organización, ni muchísimo menos, y eso habría que replantearlo o al menos refundarlo. Por otro lado, la prensa nos está haciendo un favor tremendo, porque con todos estos bulos del DNI animal y del curso que están poniendo todos los días, yo entro simplemente a ver los comentarios de las noticias, además, en periódicos de toda clase y orientación ideológica. Y los comentarios suelen ser del tipo de: el curso se lo va a hacer tu madre, vas a venir tú a mí con 20 años que tengo perro a enseñarme a tener perro, va a venir la de les gallines a mí a enseñarme a tener perro, sois unos sacadineros. O sea, ese es el típico comentario, da igual si es prensa de izquierdas o de derechas, me da lo mismo. Otra cosa es que te metas ya en prensa que es directamente la parroquia animalista, pues por ejemplo, si entras en el diario.es, que es la hoja parroquial de los animalistas en España, que tiene el blog del caballo de Nietzsche, que es mejor que el Mortadelo y Filemón, pues ahí tenéis, por supuesto, comentarios siempre positivos de esto era necesario. Mientras que, digamos que en la prensa más generalista, este tipo de comentarios no son los normales, ¿no? Lo normal está más en el tono de eso que os voy diciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, también la gente lo está relacionando con el tema de lo de la carne que nos ha venido ahora un poquito por Garzón, que esto es un regalo pues, que nos ha hecho por Reyes, ¿no? Entonces, se está juntando con la desinformación de la prensa, que lo están haciendo fatal, la verdad. Yo ya hace mucho tiempo que la prensa en este país deja bastante que desear y ya me estaba dando cuenta por otros temas, bueno, que no tienen absolutamente nada que ver con los animales, pero relacionados con mi trabajo que conozco profundamente y digo, pero bueno, pero ¿cómo pueden estar publicando estas cosas en prensa si no son verdad o directamente el redactor es el becario y no se ha enterado absolutamente de nada, ¿no?
Pues ya no os digo nada en esto de los animales. Pues eso, el regalo de que estén diciendo que va a ser necesario el curso y todos castrados. Bueno, ya os digo que los comentarios, porque es que hay que salir de nuestro círculo. El problema es que vivimos nosotros también, eso hay que decirlo, dentro de nuestro cogollo, que nos juntamos con la gente más o menos que tiene nuestras afinidades, ¿no? Pero bueno, yo en mi trabajo, que al final tengo que ver a mucha gente que no tiene absolutamente nada que ver, pues el otro día estaba yo en mi despacho, pues ahí yo ensimismado con mi ordenador, como siempre, no haciendo mucho caso de lo que habla la gente, y estaba oyendo a dos compañeros de fondo. Pues que me quieren hacer capar al perro. Pues ya ves tú, es que yo haré lo que me dé la gana, el perro es mío. Pero a ese nivel, pero estos que se han creído, pero vamos, manga por hombro. Y yo levantaba una ceja y decía, ay, vida mía, si supierais lo que viene detrás. Entonces, claro, estas cosas al final, pues, es lo que decimos, los animalistas es que son muy ruidosos y están muy bien organizados porque son cuasi religiosos. Es verdad, entonces, claro, es su leitmotiv en la vida, ¿no? Ellos están ahí para liberar a los esclavos como Espartaco. Entonces, claro, lo normal es que ellos a la mínima estén ahí con la tecla de las redes sociales, en los comentarios de los periódicos, y luego a la hora de la verdad, pues el otro día que estuve en Madrid, pues estaban haciendo una manifestación de algo delante de Correos y eran cuatro con una pancarta. Lo que pasa es que les soporta gente con muchísimo dinero detrás. Oye, Chema, y una cuestioncilla muy rápida. ¿Tú crees personalmente, Luis y Antonio, creéis que va a haber una contramanifestación? O sea, es decir, ¿van a llegar allí los animalistas a tirar petardos? Porque sería acojonante la movida. Es que los petardos los traerían los cazadores, sería peligroso. Pero por eso digo, los animalistas ahí a liar la parda, se puede liar muy parda, ¿no? No tienen narices. No prevéis que haya una contramani radical de animalistas radicales. Yo sinceramente creo que puede haber algún héroe. Puede haber algún héroe. Pero te estoy hablando de un héroe. O sea, porque yo no creo cualquier cosa. O sea, no, pero yo no lo creo, sinceramente. No lo creo. No. Es una cosa que he pensado. Y luego, de los petardos. Y luego a nivel de medios y tal, ¿hay algún contacto con los medios, vamos a decir así, con la televisión que vaya a cubrir este evento, qué tal? O sea, ¿se sabe algo en ese ámbito para que vaya a tener una repercusión esta manifestación o es lo que pase? No, seguramente. Seguramente. O sea, tú ten en cuenta que ahora mismo acabamos de pasar recientemente las Navidades. Y bueno, yo creo que a partir de la semana que viene se van a empezar a ver bastantes cosas. Respecto a la manifestación, por lo menos. Seguro, vamos. Yo creo que debería de haber una fila de 100 tractores en la Castellana. Y entonces a lo mejor dicen algo. Claro, pues lo digo. O los realeros que lleven 4 realas de perro simplemente y ya vas a llamar la atención. O sea, que a mí no me extrañaría. O sea, yo no creo que nosotros debamos ir con serpientes al cuello, porque ya lo que falta, pero el que los realeros, los cazadores lleven a sus perros, y que sí que sean animales que están más acostumbrados a lo mejor a moverse por ciudad, o incluso muchos de ellos, pues que lleven allí un montón de perros, no sería de extrañar y estaría bien. De hecho, incluso a lo mejor nosotros, aunque seamos bicheros de otro tipo de animales, también deberíamos llevar los perros porque hagan bulto. O sea, no sería tontería. Pero siendo enero, los animales tropicales de nuestros terrarios sería complicado, ¿no? A ver, siendo muy malo, es que me ha hecho gracia lo de los petardos. No, digo porque bueno, aquí en Valencia se oyó algo de aquello que dijo Hugo Silva en redes, de que quien tirara petardos en fin de año, que era un malnacido, o 5 petardos, o algo así, ¿no? Entonces, no me refería, es que está mal, Chema. Yo me refería ya no que fueran a tirar petardos, sino que haya una contramanifestación y que quieran hacer ruido de alguna manera. No, pero no, te lo voy a desarrollar por otro lado. Que esto también lo estuve oyendo estaba el otro día en un bar, que pensamos que la gente... Y ya había dos diciendo, y el tío este ahora, los de los perros nos van a quitar las fallas, nos van a quitar las mascletas y nos van a pues se puede venir a tomar por... Bueno, y lo que salió por esa boquita, os lo podéis ni imaginar. Aquí toda la vida se ha tenido perro y tal y cual, y
Y bueno, y entonces al final dices, jolines, dices, es que es verdad, ¿no? Yo sí que es cierto que hay una corriente ahora muy contraria a la pirotecnia, ¿no? Pero claro, es que es verdad. O sea, los que nos hemos criado así en plan salvaje en Valencia, lo vemos así como algo muy, muy exótico, ¿no? Que la gente se queje de la pirotecnia, porque aquí hay muchos perros y muchos petardos, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, lógicamente les molestan a los animales. Igual me estoy metiendo en un jardín seguramente que alguno me estará diciendo, pues, oye, pues sí, es verdad, se asustan y lo que tú quieras. No me refería a la pirotecnia, me refería más bien a qué he pensado, ¿no? Digo, si va a haber esta No, manifestación... pero que quiero que lo entiendas como una... No, pero sí, en eso te he entendido, pero yo quiero que lo entiendas como que nosotros vivimos en nuestro cogollo y luego hay que ver cuál es la reacción de la gente de la calle que no está en absoluto en este mundo. Eso está claro. O sea, estaba leyendo el periódico y dicen, mira lo que ha dicho este de los petardos y los perros, pues se puede ir a... Bueno, el palabra que utilizó era para enmarcarlo, ¿no? Y eso es al final lo que tenemos que ver, que este tipo de iniciativas que a nosotros, pues bueno, lo vemos como las vemos porque estamos dentro de nuestro mundillo, ¿no? Pues hay gente que estas iniciativas de los animalistas, pues las ven como que ya les están empezando a tocar un poco su fibra, no solamente ya su medio de vida, sino pues, sus tradiciones, en este caso, o lo que sea. Yo, por lo que decía antes Chema, que él es muy optimista, yo voy, depende del día y el momento, y yo no soy tan optimista como él. Creo sinceramente lo que dice, que vamos a estar unos cuantos meses tranquilos. También creo que legalmente no tienen competencias para poder sacar esas leyes que quiere sacar adelante, pero nuestro amigo Sergio García Torres se está saltando las leyes de forma continua y no va a parar. O sea, sé que se ha juntado con gente de ganadería, les ha dicho vamos a hacer esto y luego cuando ha publicado las cosas ha dicho justo lo contrario. El otro día, que esto todavía no lo había comentado a vosotros, sé que se reunió con un amigo veterinario, de hecho me escribió, me ha dicho que quería reunirse conmigo, ¿qué le tengo que preguntar? Y le dije yo lo que tenía que preguntar, me dijo que increíblemente que se había mostrado mucho más comprensivo de lo que parecía, ya le dije yo que se fiara lo justo. Y también le dijo que directamente a Sergio que no le gustan, textualmente, no le gustan los reptiles y no le gusta que los tengamos en casa. Textualmente. Y esas son palabras suyas. Entonces, pues optimista, yo la verdad es que no lo soy. Encima no es una corriente que tengamos en España. Si fuera una corriente que tenemos en España, diría, pues bueno, esto se soluciona en las próximas elecciones. Próximas elecciones, nos los quitamos de en medio, vamos a votar muchos con una pinza en la nariz para votar a los partidos contrarios a ellos y ya está. Pero es que no es así, o sea, esta es una corriente que está a nivel mundial. Entonces, nos quedan muchos años de luchar y lo que dice María, o sea, y ahí yo lo tengo muy clarísimo, es necesario unas leyes nuevas, o sea, no es normal que la ley de núcleos zoológicos esté firmada por Franco. O sea, es que es de cajón que necesitamos unas leyes nuevas. De hecho, la ley de núcleos zoológicos que sacaron los de ganadería, que iban a publicarse, que hicimos nuestros borradores, nuestras alegaciones y demás, a mí me pareció una ley bastante sensata. Y de hecho yo la habría hecho no más restrictiva, pero sí más ordenada, pues decir, tamaños mínimos de jaulas, tamaño mínimo de terrarios y una serie de cosas que se pueden hacer. O sea, se pueden hacer muchas cosas. Pero ya llegar a lo que hace esta gente, que lo único que hace es prohibir, pues no tiene sentido ninguno. Y yo creo que nos queda guerra para mucho. O sea, de hecho, fauna tiene que crecer mucho porque es que va a haber gente que se va a tener que dedicar en cuerpo y alma a trabajar para fauna. O sea, yo lo tengo más claro que el agua. Esto dentro de unos años va a tener que ser, espero que no partido político, pero sí, igual que APP Privodomus es un lobby, pues nosotros vamos a tener que tener nuestro propio lobby, y no me refiero a nosotros como Chema, Luis y Antonio, sino nosotros a los bicheros en general vamos a tener que tener nuestro propio lobby que haga, que influya en la sociedad y que nos dé a conocer, y es una de las armas que estamos también valorando el cómo hacemos desde fauna. O sea, de hecho, una de las cosas que pretendemos es intentar estar visibles en los medios de comunicación. Se ha empezado ya a trabajar en eso y creo que se está empezando a hacer un poquito, o sea, que estemos visibles y que la gente normal, entre comillas, porque yo no me considero que sea normal, la gente normal se dé cuenta, pues eso, de que somos normales, que somos uno más, que igual que el que le da por la afición de hacer
maquetas o tener plantas y les parece una persona normal, pues bueno, pues nosotros somos bicheros, que a lo mejor la afición se nos ha ido un poquito de las manos, pues es posible, pero bueno, yo he estado en casas donde el número de maquetas era bestiales o donde tenían millones de álbumes de sellos y seguro que habían muchísimos miles de euros en esos álbumes que estaban cerrados. Pues cada cual tiene su hobby, su afición y por ahí nos metemos en nuestros líos. Pero creo que tenemos mucha guerra por delante. O sea, ojalá esto dentro de 2 años lo contemos como anécdota, pero yo creo que me voy a jubilar y vamos a seguir estando luchando. Porque vamos a tener que estar aquí sí o sí. Y como nos vayan metiendo goles, va a ser muy difícil que quitárnoslos de en medio. O sea, el momento que nos vayan metiendo, pues eso, cualquier especie como invasora, el Plecostomus. Yo no soy acuariófilo, que como bichero que soy, pues a todo le meto un poquito y todo lo miro y todo lo leo y todo lo que puedo. Cuando yo vi que el Plecostomus para reproducirse necesita que esté el agua a 28 grados, jolines, es que ni en las piscinitas pequeñas tendrán que asilvestrarse en piscinas para niños a chicharratas al sol, porque es que si no, no van a criar. O sea, yo no me he metido en un agua natural que esté a 28 grados. O sea, a 28 grados estás en piscinas muy pequeñas y ya está. Una charca pequeñaja puede a lo mejor ponerse a 28 grados, pero es que el Plecostomus no es un anfibio que se pueda ir de esa charca luego andando. Se va a poner a 28 grados y luego se va a secar y se van a morir todos. En fin, que esta gente no se basa en la ciencia, no se basa en el sentido común, se basa en sus ideologías, en sus gustos, y como a Sergio no le gustan los reptiles, pues no quiere que tengamos reptiles. Es así de sencillo. Eso y que utilizan varas de medir diferentes. O sea, pretenden meter al Plecostomus como invasor porque hay posibilidades remotas de que sea invasor, pero un perro, un gato, una gallina, una cabra, no la van a meter como invasor nunca. Que no estoy diciendo que se tengan que meter, ojo, pero esos animales ya se ha demostrado que son invasores en España. Entonces, si son ya invasores en España, que se asilvestran en España, no entiendo por qué una especie que lleva 40 años o más comercializándose, que por su característica biológica no puede adaptarse a la vida en libertad en ninguna parte de España, que no se han encontrado ejemplares sueltos porque es que se mueren, no entiendo por qué pretenden meter una especie así y las otras no, por la sencilla razón de que ellos tienen unas varas de medir diferentes y precisamente van a meter en el listado positivo esas especies que son más invasoras. O sea, tenemos problemas con conejos, tenemos problemas con gatos, con conejos me refiero a conejos domésticos, con gatos, con perros, hay una población de gallinas por ahí en un pueblo asilvestrada, patos domésticos hibridándose con los autóctonos hay millones y patos domésticos asilvestrados hay muchísimos, ocas, caballos asilvestrados, cabras asilvestradas. En Perejil hubo el problema de las cabras, que antes vivían las cabras y la gente se reía por las cabras, pero es que estaban destruyendo la isla. En Islotel de Baleares están destruyendo la fauna y flora autóctona a las cabras. Y no se les ocurre hablar de que estos animales sean invasores cuando están provocando ya un problema. Y eso es por la sencilla razón de eso, que utilizan varas de medir totalmente diferentes. O a la hora de hablar de zoonosis, pues ya ni os cuento. O sea, se dedican muy bien a manejar a la sociedad, a manipular a la sociedad y controlan muy bien los medios y controlan muy bien las redes sociales. Creo que es ahí uno de los puntos cuando la gente me dice, ¿qué puedo hacer yo? Decirle a tus vecinos que no estás loco, que tienes animales, meterlo dentro de casa para que vea tus lagartos, tus serpientes, o tus periquitos, o tus loros, o lo que sea, y que lo vean como algo natural y que no hacemos ningún daño al medio ambiente. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser capaces de comunicar y de hacer entender que lo que esta gente pretende es imponernos sus opiniones, sus ideas filosóficas de vida sin razón de ser ninguna. Os dejo hablar, que yo si arranco y me parezco a Chema. No, perdón. Yo como hable no paro. Además divago, me pierdo, o sea, es que salto de un tema a otro y, por eso digo que me parezco a ti. No lo puedo evitar. No, claro, yo si queréis, voy a capitular porque ya me están reclamando Jumping, los niños, que es la hora de cenar. Y, a ver, sí que es verdad que hay que, bueno, esa parte positiva de dar las cosas, dejar muy claro que eso no quiere decir que vayamos a bajar la guardia. Que muchas veces pecamos de eso. Bajamos la guardia porque de repente tal, no. Por lo menos la Federación Fauna, ¿no? Y nos queda mucho recorrido por delante y este tiempo que nos ha concedido, pues todos estos acontecimientos que están llegando y todo demás, es como un
digamos, un balón de oxígeno para que podamos trabajar con más fuerza y lanzarnos hacia arriba. El caso es no bajar la guardia, seguir para arriba y para eso estamos, ¿no? Y además a pulmón, con una energía tremenda, no puedes imaginar. Y eso no ha hecho más que empezar, ¿eh? Claro, yo también digo, Sí. a mí me pasa... Perdonad. No, a mí me pasa lo mismo que a Luis también, que la familia está ahí medio tal, reclamando. Pero vamos, el asunto y ya un poco por Fíjate que concluir, que yo la creo que Alexa. el repaso ha sido muy interesante. Gracias por un poco desgranar todo lo que va a suceder a nivel político o en lo que estamos, hacia dónde vamos, etcétera. Yo creo que sí que ha habido un cambio significativo en este tiempo atrás, como bien apuntaba Chema, y es que la unión es un hecho, Fauna es un hecho, incluso las propias asociaciones tienen ahora más, yo no diría que más calado que el que tenían, pero sí por lo menos la gente, yo el que más y el que menos en todos los grupos que estoy de bicheros, ya el que no es de Soeva ya lo está pensando, el que no sé qué, o sea, sí que hay un despertar en el sentido de la unión, un despertar en el sentido del asociacionismo y un despertar en el sentido de que ya no vale estar yo con mis gecos o con mis colúbridos o con lo que sea en mi casa, sino que hace falta un posicionamiento a nivel de grupo para lo que se viene en adelante. Entonces, eso es un cambio que, aunque esté producido por estas tristes noticias que nos vienen encima, se ha producido y eso es interesante. Y yo creo que hay que continuar por ahí, ¿no? O sea, ese es el futuro que nos espera y como bien dice Antonio, no creo que esto sea la última batalla, sino que esto está empezando, ¿no? Entonces, más bien lo que nos hace falta es continuar con iniciativas, seguir dándole voz a nuestro pequeño mundo, que no sea tan pequeño, porque yo creo que los que somos bicheros siempre nos hemos, frente a familiares, frente a amigos, siempre hemos hablado de nuestros bichos, siempre hemos hablado del amor que tenemos por los bichos, etcétera, y tenemos que continuar por ahí, ¿no? No sé si queréis hacer algún tipo de Pues sí, reflexión y final además, o algo así. no, la última reflexión que os haría yo simplemente es que, por un lado, es muy bueno que Fauna haya tenido que nacer, por otro lado, es muy malo porque al final nuestro objetivo va a ser hacerlo bien, pero para que se respete la ciencia, que mira que eso en el siglo XXI, decirlo es jorobado, ¿eh? Es decir, no, mire usted, es que nosotros hemos llegado aquí para que ustedes se comporten como personas, que no antepongan el carnet al título, que eso es tremendo. Bueno, y en el caso de que tenga título. Y sobre todo ya para acabar, pues un sincero homenaje a ese señor que está ahora mismo en el Ministerio de Transición Ecológica leyendo todos los correos que antes se tenían que leer las 50 y tantas delegaciones del SOIBRE con lo del cambio de competencias de CITES, que tiene faena. Yo quiero acabar contando, o sea, diciendo dos cosas. Por una parte, hay que federarse en fauna, que eso es una de las cosas que yo quería que hubiéramos dicho, el cómo hacerlo y se me pasaba ya. La forma más fácil para los reptileros pues sería a lo mejor metiéndose en SOEVA o en la Asociación Andaluza, porque Andaluza no estoy seguro, pero SOEVA por lo menos sí que a los socios de... ¿Cómo se llaman, Chema? Los socios que pagan 40 euros. Yo es que para mí es que la única opción es esa, los numerales. numerarios. Sí, sí, la andaluza se supone que tendría que estar, porque de hecho tenemos a 2 personas incluso de la andaluza en la Junta. Lo que pasa es que todavía no han hecho el movimiento de meterse como numerales. Los estamos esperando. Que directamente van a ser estar federados en fauna, pero si no, directamente en la misma página web de fauna, de la Federación Fauna, podéis, que es fácil encontrarla, Federación Fauna, podéis ver cómo haceros socios, si no, pues nos escribís a cualquiera y vemos cómo hacerlo. Vamos un poco lentos todavía, pero yo espero que ahora a principio de año peguemos el acelerón, se incluyan un montón de asociaciones dentro y que la gente se pueda ir federando. Y vamos a valorar, que yo creo que está también ya puesto para hacerlo, para que se pueda federar toda la familia. Sí, mejor. De momento con Antonio. ¿Qué? Luis, no se te ha oído. De momento está abierto para las asociaciones. ¿Se me oye bien? Sí, ahora sí. Vale, a ver, de momento está abierto para asociaciones y federaciones. Ya tenemos que ir recopilando más asociaciones. Una vez tengamos todas, el siguiente paso probablemente sea para los propios socios de esas asociaciones que han entrado, se puedan federar, y ya después de eso ya se abre del todo, ¿no?
Es por ir dando pasos, pues eso, a lo mejor más cortos, pero sobre todo seguros. Pues eso. Bueno, ir casi lo asociando. podemos dar ya por finalizado, ¿no? Porque yo también tengo unas gambas ahí esperándome y una cerveza. A mí me están así. Ya. Pues nada, todas las personas que han estado por ahí conectadas y demás, gracias por formar parte. Hemos tenido problemas desde la plataforma del grupo de Geconia para hacer el directo. Finalmente se ha hecho desde Antonio, pero bueno, vamos a subirlo a YouTube. Antonio lo va a rescatar por ahí y lo moveremos en las redes habituales bicheras, el canal de Antonio y los grupos, etcétera. Gracias por participar y en principio nos vemos el día 23 en esta manifestación, chicos. Hasta el 23. Nos Venga, vemos. hasta luego. Hasta el 23, chao, chao. Hasta luego, chicos.